Para los que no me conocen, bienvenidos, los que están aquí por primera vez. Mi nombre es Pascual de Pietro, yo soy médico, cardiólogo, deportólogo, en realidad ya con más de 35 años de ejercicio de mi profesión, a punto ya de jubilarme, ya tengo mis 65 años, y hace ya más de 15 años que conocí este increíble proyecto que es Herbalife y me transformé en coach y me sumí a un equipo increíble de personas, todas enfocadas en ese mismo punto, ¿no? Eso mismo que te acabo de comentar, el promover salud, el promover bienestar a través de esta increíble posibilidad que nos da Herbalife de poder llegar a la gente con estos datos. Desde el lado médico, desde mi experiencia médica, fue y es la primera y única que encontré de estas características como para poder generar cambios en el universo que nos rodea, por decir así. En tu casa, con tu familia, con tus vecinos, en tu club, en tu iglesia, donde sea, poder transformarte en un difusor de buena calidad de vida. De eso se trata. El tema de hoy es un tema que en realidad, les soy sincero, hace mucho tiempo que vengo con ganas de hablar de esto. Siempre trataba de ver cómo encuadrarlo, porque es un tema sé que es bastante sensible, si bien forma parte un poco de la realidad que nos toca vivir a todos en este mundo. Si hoy por hoy la enfermedad cardiovascular, la enfermedad respiratoria, la insuficiencia renal, la diabetes, la hipertensión y el cáncer forman parte de la realidad cotidiana y que desde el punto de vista de salud forma parte de una estadística que desgraciadamente es permanentemente creciente. Ahora vamos a hablar un poquitito de números, pero el cáncer indudablemente tiene una carga y un peso, ¿sí?, de mortalidad serio. Si bien se ha avanzado muchísimo desde el punto de vista terapéutico en función de mejorar la sobrevida y mejorar la calidad de vida de los pacientes, e incluso de promover su curación. Si bien aún todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero van a ver que hay una relación de esta enfermedad con muchas otras que ya venimos charlando hasta ahora. Hemos hablado de, como les digo, de enfermedad cardiovascular, de Alzheimer, de diabetes, de hipertensión. Bueno, hoy hablamos de cáncer y es porque se suma a ese grupo de enfermedades que en los últimos 80 años quizás han ido creciendo en nuestras estadísticas, formando ese grupo tan especial que son las enfermedades crónicas no transmisibles y que son hoy por hoy, como les decía, las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. La idea básicamente, y con respecto al tema de esta enfermedad en particular, del cáncer, ver su relación con la nutrición y con los hábitos de vida. Y en realidad, quizás el primer punto a tener en cuenta es que esta, como las otras que les mencioné, están prácticamente ligadas a nuestros hábitos, fundamentalmente a los hábitos nutricionales. Y hoy por hoy, la nutrición tiene un protagonismo fundamental dentro de la prevención, obviamente, de esta patología. Y ojo, vamos a trabajar dentro de ese territorio, no vamos a entrar en el tema de cómo también la nutrición actúa en los que ya sufren la enfermedad, mejorándole la calidad de vida, porque nos tendríamos que poner en especificaciones y detalles que exceden al alcance de esta charla, pero sí entender que la nutrición forma parte de un recurso fundamental para prevenir, ¿sí?, de que esto pueda suceder. Cuando uno entiende y ve las estadísticas, en realidad se empieza a preocupar. Hoy por hoy, como les decía, las estadísticas son todas crecientes en este grupo de enfermedades, particularmente incluso del cáncer en algunas estirpes particulares y fundamentales que afectan tanto a hombres y mujeres en todo el mundo. Sí, hoy por hoy el crecimiento de los números en cuanto a personas afectadas y a mortalidad ha ido creciendo, y esto tiene que ver básicamente también con que hemos prolongado nuestra vida, ¿sí?, los años de vida, y esto indudablemente nos expone también a una mayor posibilidad de sufrir la enfermedad. Sin embargo, más allá de este hecho que es concreto, hay una realidad que iremos charlando incluso en otras charlas que les prometo no van a ser demasiado lejanas. Ya dentro de muy poco vamos a hablar un poco de algunos temas que tienen que ver precisamente con el envejecimiento, por ejemplo, y todo eso. Temas que hemos tocado en otras oportunidades, pero que ahora
le vamos a dar lo nuevo, lo más reciente en ese tema, pero que también está ligado a esto, y es entender que hoy por hoy estas estadísticas podrían corregirse si nosotros podríamos corregir nuestros hábitos de vida, como todas las enfermedades de las que hemos hablado anteriormente. O sea, la corrección de estos hábitos, de los hábitos, es el recurso fundamental para evitar que estos procesos sucedan. Cuando uno analiza un poco las estadísticas y ve cómo es la realidad dentro de nuestro país incluso, uno obviamente se preocupa y dice, bueno, de golpe, ¿qué riesgo tengo yo de poder padecerlo? Cuando entendamos un poquito de qué se trata la enfermedad, sin meternos en la complejidad que tiene la enfermedad, pero tratar de entenderla, yo creo que la mejor forma de empezar a afrontar o enfrentar la mejora es entendiendo el enemigo, por decirlo así. Les voy a explicar cómo se origina todo esto, por lo menos lo que hoy por hoy se sabe con respecto a esto, y cómo la nutrición cumple un rol fundamental en la prevención de que estos fenómenos sucedan. Las estadísticas, como vieron, son críticas, no solamente en nuestro país, en todo el mundo. Estos números han ido aumentando progresivamente y, de hecho, hoy por hoy, tanto en el hombre como en la mujer, hay algunas localizaciones que son bastante típicas y que son las más frecuentes. En el caso de la mujer, obviamente la localización en la mama es la más frecuente, que la que tiene más presencia e incidencia, y es la que obviamente tiene la mayor mortalidad, ¿sí? Cáncer de tiroides también, el cáncer de pulmón, el colorectal, tanto compartido con el hombre como la mujer, indudablemente también tiene su representación aquí. Y obviamente, como les digo, esto tiene una correlación con la mortalidad. Obviamente que, y esto entenderemos cómo se va generando el fenómeno. En el caso del hombre, los cánceres de pulmón y de próstata son los más frecuentes en cuanto a presencia o incidencia, el de hígado también, el cáncer gástrico y el colorectal, como les mencioné anteriormente, siendo el de pulmón el que se lleva, digamos, el triste honor de ser la de mayor mortalidad. Cuando uno intenta entender cuáles son los factores que influyen en la aparición del cáncer, y ahora nos vamos a meter un poco de lo que hoy por hoy se sabe de cuáles son los mecanismos por los cuales el cáncer se provoca. Los genéticos obviamente fueron los que en algún momento se les dio particularmente importancia, considerándose que de alguna forma tenían que ver con la causa principal. Hoy por hoy sabemos que no es así. En realidad las causas ambientales, las que tienen que ver con nuestro entorno, son los factores fundamentales que son los provocadores de este fenómeno, o sea, de la generación de cáncer. El factor genético puede estar presente, pero son los ambientales, los epigenéticos, los que realmente son los disparadores para que esos factores incluso se pongan en actividad. Entonces, ya entendemos algo, o sea, que hoy por hoy esta patología o esta enfermedad depende fundamentalmente de nuestro entorno, nuestro ambiente, nuestros hábitos, nuestras decisiones cotidianas. Y esto ya de alguna manera es una muy buena noticia porque nos pone en nuestras manos, ¿sí?, la posibilidad de tomar conductas diferentes como para poder corregir algunas cuestiones que puedan estar un poquitito desviadas. Dentro de estos factores ambientales, hay factores que tienen que ver con procesos biológicos como los virus. Hay virus que tienen el efecto particular de generar una transformación cancerosa, y en este sentido, bueno, el PPV o particularmente, o ustedes saben, en el caso de las mujeres, las vacunaciones precisamente para este tipo de compromiso viral, o el Helicobacter pylori en el caso del cáncer gástrico, que se ha demostrado que pueda tener una relación con el desarrollo de cáncer, son, digamos, elementos biológicos que tienen que ver con la producción del cáncer, y ahora vamos a entender un poquitito cómo se da todo eso. Las radiaciones, la exposición a los medios químicos, ese entorno que hoy por hoy, desgraciadamente, por la polución al cual estamos permanentemente expuestos, indudablemente también es un factor que afecta y mucho en este proceso de la generación de cáncer. Y factores químicos que pueden ser tanto externos, ¿sí?, y en esto la alimentación cumple un rol fundamental, y acá la carga química que tienen los alimentos influyen y mucho, ¿sí?
desde tomar agua, ¿sí? Como el hecho del contenido químico que hoy por hoy la mayor parte de los alimentos tienen gracias a la industria alimentaria. Entonces, esos factores confluyen también para poder hacer que estas estadísticas estén en aumento progresivo. Pero también hay factores endógenos, o sea, factores internos que predisponen y favorecen esta situación. Y en este caso, la obesidad, por ejemplo, es uno de los factores preponderantes y en el cual prácticamente se relaciona con la mayor parte de los cánceres de mayor expresión o frecuencia en el mundo en este momento. El exceso calórico, el exceso de carga calórica, la mala composición corporal, que ese es el punto, la obesidad, el sobrepeso, generan obviamente una condición predisponente a la aparición de cáncer, ¿sí? También los trastornos hormonales asociados, ¿sí? Y una serie de sustancias que el mismo organismo produce en esta condición de obesidad, que ya hemos mencionado en algún otro momento y que tienen que ver con sustancias que se llaman citoquinas y que tienen esta propiedad y capacidad de transformar una célula en cancerosa, ¿sí? Entonces, indudablemente ya de alguna forma, al entender cuáles son estos factores que influyen en la aparición del cáncer, claramente tenemos una idea de cómo y qué podemos corregir, ¿sí? Y se darán cuenta que estamos orientados siempre hacia el mismo lado y que el tema de corrección de hábitos es el aspecto fundamental en este caso. Ahora bien, entendiendo un poquitito, y no se preocupen por la imagen ni traten de entenderla, pero sí vamos a arrancar un poco por eso que se dan a llamar las 3 etapas del cáncer. Una de ellas es esta que es la de iniciación, o sea, ese momento inicial en donde una célula decide seguir otro camino diferente de las compañeras, ¿sí? Esto es lo que sucede en el cáncer. Hay una célula en particular que por determinada situación, en esto fue lo que les acabo de mencionar, la acción de estos factores influyen en esto, modifica su código genético, modifica un gen de ese código genético, un gen que se le va a llamar oncogen, por oncogénesis, onco de tumor, ¿sí? Y esta célula empieza a transformarse en una célula cancerosa, que de por sí, obviamente, no es una cuestión extraña. Y acá no quiero que se asusten y se preocupen, pero en realidad piensen ustedes que nuestro cuerpo tiene alrededor de 10 billones de células, ¿sí? 10 seguido por 12 ceros, ¿sí? 10 billones de células. Y en realidad, la característica de este comportamiento de nuestras células es que se adaptan y evolucionan. Y esto les permite adaptarse a distintas situaciones. Bueno, esa capacidad que tienen las células tienen este riesgo de que alguna, si se le ocurra irse por acción de determinado agente, quizás por el lado equivocado y haga una modificación dentro de su código genético que no es la correcta. Ahora, ¿con eso solo alcanza para que estas células se transformen en cancerosas? No, se necesitan dar una serie de factores para que influyan sobre esta célula y le dé una condición más, de alguna manera, de riesgo, que es la capacidad de duplicarse o la capacidad de expandirse, por decirlo de alguna manera, o de duplicarse sería la palabra correcta. Sumado a eso, se tienen que dar estas condiciones de tener permanentemente el estímulo favoreciéndole esta condición para que eso suceda. Pero en esta primera etapa, la de iniciación, como decimos habitualmente, es como que se sembró la semilla y es ahí en donde empiezan a aparecer los primeros factores importantes de control. Como tenemos un gen tumoral, un gen cancerígeno, el oncogen, como les mencioné hoy, también existen genes que precisamente actúan tratando de corregir esta situación. Este tema, el de la reparación del ADN, del código genético, es muy, muy interesante. Anótenlo por ahí, mecanismos de reparación del ADN, porque vamos a tocarlo en otro tema dentro de poco. Pero lo de la reparación del ADN es fundamental. Ahora bien, sucede que muchas veces no pueden repararlo, no se da la posibilidad de poder repararlo, entonces la célula, esta célula traviesa, equivocada, ¿sí? O de alguna manera que está siguiendo otro camino, empieza o intenta duplicarse. Eso es lo que va a intentar hacer si es que tiene la capacidad. Inmediatamente también aparecen otros elementos que nos protegen, ¿sí? Para este gen, de alguna manera, como les decía recién, que suprime al gen tumoral, necesitamos que haya aminoácidos, proteínas constantemente formando y ayudando
a la generación de este elemento de protección. Pero el otro elemento de protección es la inmunidad. La inmunidad que, como recordarán ustedes, cuando hemos hablado de ella, nos protege tanto de lo externo como de lo interno. ¿Qué me refiero con lo interno? O sea, las células inmunológicas identifican lo que es extraño, lo que es diferente a lo que debiera ser, y inmediatamente lo localizan y lo destruyen o intentan destruirlo. Pero estas células cancerígenas tienen la capacidad muchas veces de evadir este ataque disfrazándose, por llamarlo de una manera, para que no sean identificadas con facilidad. ¿De qué depende esto? Y atención a este punto. Depende precisamente de que tu sistema inmunológico esté bien, en muy buenas condiciones, para que esto pueda evitarse, ¿sí? Es decir, en la medida en que tu sistema inmune está fuerte, bien desarrollado, bien alimentado, bien nutrido, bien formado, va a tener menos posibilidades la célula cancerígena de pasar desapercibida, y de alguna manera ese linfocito, que es la célula del sistema inmune que se encarga del tema, va a tener la capacidad de identificarla por más que quiera ocultarse. Esa sería una buena posibilidad. Esto no quiere decir que todo es así, porque no es todo tan matemático, pero sí sabemos que del sistema inmune depende gran parte de este tipo de respuesta. Es decir, de alguna forma, acá los nutrientes, tanto los macro como los micro y los fitonutrientes, que son sustancias bioactivas importantes y que hoy por hoy y cada día más se le da un valor muy importante, porque son nutrientes que vienen de la naturaleza y que el organismo no produce. Y los cambios de hábito, en este caso y particularmente el ejercicio, son factores que pueden inhibir esta etapa. ¿Quedó claro? Fíjense ustedes, esta primera etapa de la producción en el proceso de la transformación de una célula normal en una célula cancerígena ya podría ser de alguna manera evitado, ¿sí? Frenado o inhibido a través de una buena nutrición completa, ¿sí? Particularmente, y con este plus de corrección de hábitos que es evitar el sedentarismo. Son elementos que hoy por hoy, desde el punto de vista científico, están claramente demostrados. Esta primera etapa es de alguna manera esta etapa de iniciación. A esta etapa le sigue otra que se llama de promoción, ¿sí? Y esto es el momento en donde la célula, que tiene la capacidad de duplicarse, lo empieza a hacer. Lo empieza a hacer casi, les diría, enloquecidamente. Empieza a trabajar buscando y promoviendo el tema de duplicarse para poder crecer, y a partir de ahí transformarse, entre comillas, como en un alien, ¿sí? Que se defiende del sistema para que no lo destruya. Y en este sentido, obviamente nuestro sistema inmune, particularmente a nivel digestivo, recuerden que el 70% del sistema inmunológico está a ese nivel, es el que de alguna manera tiene el poder o la capacidad de poder tratar de, en este caso, frenar el desarrollo. Esto obviamente sucede en una condición donde nosotros no somos conscientes de que está sucediendo. Desgraciadamente en este punto no hay síntomas, no hay nada que nos indique que esto pueda estar sucediendo, pero la idea, y precisamente ahí la importancia de la construcción de hábitos saludables, y quizás ahí es donde queremos apuntar en este mensaje que pretende ser el final, por spoilearle de alguna manera al final de esta charla, es entender de que a través de una vida saludable o a través de tomar decisiones adecuadas desde el punto de vista nutricional, yo voy a lograr evitar de que estos procesos, o por lo menos inhibir o bajar la probabilidad de que estos procesos sucedan. Etapa de promoción, a la cual le sigue la etapa finalmente de proyección. La etapa de proyección es a través de la cual el tumor ya se empieza a desarrollar, ya tiene expresión, ya es un tumor, por decirlo así. Podrá ser de distintas características, estoy hablando particularmente de los cancerígenos, o sea, de los que no son buenos, sino son malos, y empieza, por ese intento de defenderse, a colonizar otros espacios precisamente para expandirse aún más, ¿sí? Esta etapa ya de promoción es una etapa más avanzada y obviamente es mucho más difícil lograr tener control sobre esto, porque a medida que va pasando el tiempo esto se va dificultando. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer y cómo de alguna manera, cómo me planto ante una situación o enfermedad que de alguna manera plantea tantos silencios o espacios que no son reconocidos, porque de alguna manera uno no se da cuenta que sucede? Bueno, lo fundamental a tener en cuenta en este caso es precisamente que refuerces
de alguna manera, tus intenciones de querer mejorar tu calidad de vida a través de corregir tus hábitos nutricionales y hábitos de vida. ¿Cuáles son aquellos que más influyen? Uno, y quizás en el cual debiéramos comenzar, es precisamente, y en el que, y les soy sincero, la mayor parte de los trabajos, este es uno de los temas que leo habitualmente, porque obviamente me interesan en particular, y porque es en donde en los últimos años han ido apareciendo, ¿sí?, cada día más información, y esto lo interesante es que no tanto apuntar en el tema del tratamiento farmacológico, que es otro tema, sí, que no nos compete a nosotros, sino precisamente en el que nos compete, que es el de la prevención, y en donde obviamente lo que habitualmente les mencionamos afecta precisamente en esta enfermedad más que quizás en otras, ¿no? Más llamativamente que en otras. El tema del control calórico quizás sea en el cual están todos los trabajos de acuerdo como el primer factor a tener en cuenta en la prevención y en el evitar y la inhibición de todos esos fenómenos que les comenté recién. O sea, control calórico, corregir tu composición corporal, bajar peso, son factores fundamentales en el momento de prevenir. ¿Por qué? Porque hoy por hoy sabemos que hay una serie de tumores, cada día es más la lista de tumores o localizaciones que se relacionan íntimamente con la obesidad, ¿sí? Y esto es interesante porque de alguna manera este problema que, como ustedes saben, hoy por hoy afecta a más del 70% de la población, e insisto, no habla solamente de obesidad, el riesgo, sino habla también del sobrepeso y obesidad, que para nosotros, como siempre lo hemos dicho, se enfoca específicamente en una alteración de la composición corporal, es decir, exceso de grasa corporal. Sí, y en este componente de excesivo de grasa, de localización anormal, que es la grasa visceral, es donde cumple el rol fundamental de estímulo de producción de distintas sustancias de índole hormonal, algunas de ellas, o afectando las funciones hormonales que de alguna manera también son desencadenantes de la enfermedad. Las localizaciones y las predisposiciones son terrenos de discusión en otras áreas, porque hoy no vamos a discutir ese punto. Hay muchas teorías alrededor de por qué algunos tienen distintas localizaciones, pero en algunos casos se identifican estímulos específicos, como hoy les comentaba, en el cáncer gástrico, el caso del Helicobacter pylori, que es un germen que se localiza habitualmente en este lugar, o en el caso del hígado, por ejemplo, el fenómeno cirrótico y todo el fenómeno químico que sucede en ese contexto, que también predispone a la transformación cancerígena en el caso de este órgano en particular. Es decir, hay una serie de razones después individuales en cada órgano, cada sistema, en cada órgano en particular, que hace que uno tenga mayor predisposición a una localización u otra, pero no ese es el punto. El punto es que todas estas localizaciones tienen el mismo patrón de comportamiento en cuanto al factor ambiental y en cuanto a la obesidad en particular. Cuanto más tiempo uno esté en esa condición de sobrepeso, obviamente mayor son las probabilidades de que la sufras o que tengas la desgraciada, ¿sí?, que este fenómeno que les comenté al principio en la iniciación se dé, ¿sí? La mayor parte de las veces, ¿sí?, estos fenómenos son controlados o autocontrolados por estos mecanismos que les comentaba, el gen reparador, o en el caso del sistema inmune, la localización e identificación de la célula y su destrucción. Pero puede suceder que si el estímulo continúa, y esto es lo que por hoy los estudios nos dicen, si el estímulo cancerígeno continúa, desgraciadamente la alimentación sigue siendo así de mala, y obviamente ese estímulo aparentemente sigue en permanente exposición, obviamente el riesgo es mayor. Entonces, este es uno de los aspectos fundamentales sobre los que hay que trabajar. Control de peso, mejorar tu composición corporal es esencial. Por el otro lado, el hecho concreto de cómo y de qué manera asegurar el aporte completo de macro y micronutrientes y de principios activos o bioactivos como son los fitonutrientes. Y acá no vamos a ser específicos, pero quiero que desde el punto de vista de lo que es la información científica entiendas. Hoy claramente está demostrado que la mayor parte de las fuentes nutricionales que recibimos tienen que tener un origen natural. Cuanto menos manipuladas estén, menos probabilidades de alguna manera de que nos generen daño.
Las fuentes vegetales se jerarquizan sobre las fuentes animales. No es que unas sí y otras no, sino que vamos a jerarquizar más en cuanto a nuestro origen o la fuente de nuestros alimentos a través de la fuente vegetal, ¿sí? En este sentido, el aporte de proteínas es un aspecto fundamental dentro del aporte de nutrientes. ¿Por qué las proteínas? Y me voy a hacer un pequeño, de alguna manera, me voy a detener un poquitito en este punto. O sea, las proteínas, como saben ustedes, pueden ser tanto de origen animal como de origen vegetal, y evolutivamente el ser humano se ha ido adaptando, ¿sí? Ha ido adaptando su forma de alimentarse desde las proteínas vegetales a incorporar las proteínas animales, y a través de la aparición del fuego, la cocción y elaboración, esto le permitió facilitar de alguna manera el proceso de digestión de la proteína de origen animal, y esto obviamente después desde el punto de vista cultural facilitó a algunas culturas en particular que este sea la principal fuente proteica. La leche es otra fuente proteica de origen animal, todas ellas hoy por hoy muy cuestionadas, porque de alguna manera se ha observado una íntima relación entre el desarrollo de cáncer y el consumo de este tipo de proteínas. De hecho, en algún momento se llegó a pensar que las proteínas tenían la culpa, en realidad no son las proteínas, sino la fuente de las proteínas. Entonces, particularmente, por ejemplo, el caso de las carnes preparadas o ahumadas, ¿sí? Se sabe, hoy por hoy, y eso también está demostrado, tiene una predisposición mayor a producir cáncer. Entonces, si bien fue un recurso que el ser humano utilizó para la conservación de los alimentos, el excederse en este tipo de consumos puede generar daño. Lo mismo que el exceso de carnes rojas en el consumo también. Lo interesante también es que la mayor parte de los trabajos científicos que se han hecho investigando la relación de las proteínas y el cáncer observaron que en estas pruebas de laboratorio que se hacen, bueno, desgraciadamente con animales, y a veces uno sufre también por un animal, pero en estos ratoncitos que de alguna manera nos ayudan a tener más información, el consumo proteico que se les administraba para hacer los estudios era de proteína de soya de leche, que es la caseína. Y en realidad, obviamente, esto no fue un buen recurso porque de alguna manera se interpretó que podía generar daño. Hoy por hoy sabemos que la proteína vegetal es absolutamente no dañina, que por el contrario, en el caso de la proteína de soja, tiene un efecto positivo, evita y de alguna manera nos ayuda y nos protege con respecto al desarrollo de este fenómeno de transformación cancerígena de las células, e influye tanto en la inmunidad como en otros aspectos que están ligados precisamente a su acción antioxidante sobre las células, protegiéndolas. Entonces, hoy por hoy el recurso proteico debe ser un 80% de fuente vegetal y en el mínimo de los casos de fuentes animales seleccionadas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que de alguna manera asegurar y proteger nuestros sistemas y evitar que generen daño. El aporte de aminoácidos influye en nuestra inmunidad, ya lo hemos discutido o analizado, e influye también en la información genética, porque estos aminoácidos son los que de alguna manera van a formar parte de ese código genético también. Entonces, fíjense la importancia de una buena aporte de proteínas, y en este caso, como les digo, de fuentes vegetales esencialmente. En este sentido, obviamente, el punto, y esto es claro en cuanto a la propuesta que hace Herbalife desde el punto de vista nutricional, es ofrecerte una carga proteica seleccionada de fuentes naturales, no procesadas, sin carga química, sin conservantes, y que apunta precisamente a enriquecer el aporte proteico. Y muchas veces, y en este caso voy más allá de lo estético, uno no tiene en cuenta que hay un respaldo científico muy poderoso detrás de los productos, y que ese respaldo científico diseña cada producto en particular precisamente por esta realidad de salud que vive el mundo. Entonces, hoy por hoy necesitamos proteínas de buena calidad, y el Herbalife se encarga de producir y generar proteínas de buena calidad para los distintos requerimientos y necesidades. Hoy mi consumo proteico lo logro a través no solamente de los productos, sino a través de este concepto que Herbalife me da de repartir la carga
proteica en mi día, ¿sí? Tanto en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda o la cena, con la infinidad de alternativas que me da, la infinidad de recetas que me da, o también a través de recursos convencionales, como puede ser comer huevo o agregar de alguna manera fuentes proteicas naturales, legumbres, por ejemplo, que de alguna manera enriquecen esa carga proteica diaria y que de alguna forma permiten que mi sistema funcione mucho mejor, con un factor fundamental que es que siempre recalco, que es el control calórico. Alta densidad nutricional con control calórico. Esa es la característica, digamos, la ecuación, sí, mágica, entre comillas, del concepto nutricional que ofrece Herbalife. Los micronutrientes y los fitonutrientes, hoy los vamos a incorporar ya oficialmente, obviamente, son un factor también fundamental en el caso del proceso de prevención, ¿sí? Y cuidado de nuestro cuerpo para que de alguna manera la enfermedad no nos afecte. En este sentido, sabemos que las fuentes de los micronutrientes surgen fundamentalmente del reino vegetal, y que tanto las vitaminas como los minerales y los fitonutrientes tienen en cada uno de los productos que conocemos expresión múltiple, es decir, ningún producto vegetal contiene un solo componente nutricional. No es solo vitamina A o vitamina D o vitamina B o calcio, magnesio o selenio, no. En realidad, cada producto viene, como viene de la naturaleza, viene cargado, ¿sí? Es como si fuera el packaging de un combo nutricional ideal para el cual la naturaleza ha producido para nuestro, de alguna manera, desarrollo. Entonces, ¿cuál sería la idea o la sugerencia? La idea sería que tengas una distribución variada, ¿sí? De estos alimentos en todos tus días, no en el día, sino en todos tus días. Y ese es el punto complicado y conflictivo en estas épocas que vivimos. Hoy por hoy, lograr de la forma convencional una alimentación completa y variada es, me atrevo a decir, imposible, ¿sí? Quizás puedas tener un alimento en el día, puedas hacer el trabajo de armar tus viandas y ordenártelo, pero o estarías fallando en lo calórico o estarías fallando en la carga nutricional, que sería muy difícil de calcular. Si pongo 3, 4 hojas de lechuga, no tengo ni idea cuánto de vitamina B8 voy a tener ahí, ¿sí? O más atendiendo que a veces los mismos alimentos hoy por hoy no tienen la carga nutricional que tenían hace 50 o 60 años atrás. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la malnutrición B, ¿sí? Que es la malnutrición de los alimentos, por así decirlo? Entonces, es ahí en donde de alguna manera surge el concepto de la suplementación o esta complementación alimenticia que aporta Herbalife a través de sus productos, y en este caso el multivitamínico o Fórmula 2, como hemos de llamarlo, cumple un rol fundamental aportando esos componentes que mi organismo necesita, esos micronutrientes, esa verdulería de bolsillo, como una colega mía me decía alguna vez, y que realmente copio y tomo, porque realmente sí, es una verdulería de bolsillo que me permite a mí lograr tener una gran variedad de nutrientes de fuente vegetal, de fuente saludable para mi alimentación. De todos esos que ustedes ven ahí, hay uno que les voy a hacer mención en particular porque repetidamente, últimamente se lo ven en los registros o en los artículos científicos, y es el selenio. Un mineral que habitualmente no tenemos en cuenta, o quizás muchos de ustedes ni conozcan, pero que participa en muchas funciones. Recuerden que no existe un solo nutriente importante. Todos los nutrientes trabajan en equipo, todos los nutrientes trabajan en equipo, por eso son todos importantes y todos son necesarios. Pero actualmente hay mucho que se escribe a partir de la necesidad de selenio, de vitamina D, ¿sí? Particularmente, de calcio, y que influyen básicamente, precisamente, inhibiendo los fenómenos de transformación cancerígena de las células. En este caso, y ahí acá viene la vitamina D y el calcio, en el extracal tenemos diariamente un recurso simple para obtener un calcio orgánico, un calcio biológicamente activo, y que de alguna manera rápidamente entra en circulación y que me permite suplir esa deficiencia habitual en nuestra dieta de este mineral, pero fundamentalmente de la vitamina D. Recuerden que también necesitamos para la vitamina D este aporte de activación que la luz solar nos da, y esto es importante tenerlo en cuenta. No alcanza solamente con tomar vitamina D, sino también con exponerse al sol.
Por el otro lado, el tema de las grasas también tienen y cumplen un rol esencial dentro de nuestro sistema. Dentro de los mecanismos que tienen las células o el sistema, nuestro sistema biológico para defenderse, uno que es llamativo, pero que funciona así, es el de la autofagia, o más que autofagia en realidad, de la muerte celular programada, ¿sí? En realidad está el concepto de muerte celular programada, que nosotros los científicos lo llamamos apoptosis, pero que tiene que ver con una célula que se suicida, por decirlo de alguna manera, sucede cuando una célula, por determinado factor, altera su composición, inmediatamente se pone en marcha mecanismos de autodestrucción. ¿Sí? Esto es otro de los mecanismos que tenemos y que nos protege precisamente para evitar la proliferación de células cancerosas. Entonces, ustedes fíjense que cuando uno empieza a entender al cuerpo humano apenas, ¿sí? Empieza a investigar un poquitito, uno no termina de maravillarse realmente de la capacidad de nuestro sistema. En realidad no es comparable con nada, no existe ninguna máquina que se pueda comparar a la perfección humana en el sentido de cómo está todo ligado y cómo está todo precisamente definido y diseñado. Entonces, este aspecto, el de precisamente el de la autodestrucción, funciona, pero hay veces mecanismos que precisamente se autoprotegen y hacen que este switch esté apagado. ¿De dónde sale y por qué lo traigo a colación? En realidad, la presencia a nivel intestinal de fibra o la ingesta de fibra sumada a algunos ácidos grasos esenciales, fundamentales, permiten reactivar este sistema, o por lo menos lo que se ha comprobado, de apoptosis o de muerte celular programada, de forma tal de protegernos o mantenernos de alguna manera funcionando para evitar la transformación. Ahora, obviamente que cuando uno hace selección de grasas, debe fijarse y ocuparse de procurar aquellas insaturadas que, como sabemos, son las que son fundamentales. El exceso de omega 6 en la dieta hace necesario un equilibrio con aporte de omega 3, que es deficiente en nuestra dieta. Normalmente uno debe tener un equilibrio entre el aporte de omega 6 y omega 3. Este es el concepto básico desde que estamos en el mundo. La realidad es que el aporte de omega 6 ha crecido a nivel industrial de una forma tal que nos aleja muchísimo de este balance. Por eso, al no poder producir nosotros omega 3, necesitamos incorporarlo a través de la dieta, y esto es bastante dificultoso en cuanto a las fuentes que lo aportan. Entonces, la suplementación es esencial y fundamental, y la única alternativa para lograr el aporte de omega 3, que es un elemento fundamental y esencial para inhibir el fenómeno inflamatorio, para poder de alguna manera mejorar el comportamiento muscular. Van a entenderme ahora por qué me refiero a esto. Tiene esta acción precisamente en algunos casos preventiva, demostrada en determinados tipos de cáncer, particularmente el cáncer de colon, y de alguna forma protege a la célula por su acción antioxidante. En este sentido, cuenta con un producto esencial y fundamental. Más allá de tus objetivos nutricionales, este es un producto que debieras incorporar sí o sí para, de alguna manera, después tomar todas las decisiones que quieras, pero este tiene que ver claramente con la prevención. Todos los productos de Herbalife tienen que ver con la prevención, pero este en particular es el que se lleva el premio porque, como les digo, tu organismo no produce omega 3 y necesitas claramente suplementarlo. El té también tiene un valor interesante dentro de su aporte a nivel de la formación y producción de células cancerígenas, la transformación cancerígena de una célula. Este trabajo que yo extraje, que tiene que ver un gráfico muy, muy interesante, que ahora le voy a explicar, te muestra claramente cómo la acción del té verde, de estos elementos que componen el té verde, influyen en 3 puntos fundamentales en la prevención. Por un lado, actúa precisamente mejorando y permitiendo que se desactive este proceso de la muerte celular, permitiendo que la célula tome nuevamente el comando. Por otro lado, tiene una acción poderosamente antioxidante, ¿sí? Y por el otro lado también elimina, ¿sí? Y actúa precisamente inhibiendo la proliferación de células
en la fase esta que les decía yo, de progresión, ¿sí? De metástasis, de transformación y de duplicación. Entonces fíjense que finalmente tomarte 2 tazas de té en el día te están dando la tranquilidad y este respaldo de tener una suplementación extra en el cuidado de tu salud, precisamente en el caso de la prevención de esta patología. No son tratamientos, sé que queda claro, simplemente son, insisto siempre en esto, estos son trabajos científicos que desde la investigación me demuestran el valor del té verde, particularmente en estas situaciones. El tema es que el concentrado herbal de Herbalife contiene básicamente té verde de excelentísima fuente y calidad, porque depende de cultivos propios, así que son claramente seleccionados, con la suma de otras hierbas que potencian la acción de ese té verde. Entonces, insisto en esto, siempre lo que les digo se refiere precisamente al valor de los principios activos que nuestros productos tienen, no el producto en sí. Pero la idea de yo contar con estos recursos o elementos indudablemente me da mucha más tranquilidad en el momento de pensar qué podría comer yo si no contara con todo esto, ¿sí? Hoy les hablé de la fibra y les hablé básicamente del valor del cuidado esencialmente de nuestra microbiota, de los organismos que habitan en nuestro intestino. Y yo les comentaba que el 70% del sistema inmunitario se localiza ahí. Por eso es tan importante asegurar el cuidado de esta microbiota, ¿sí? E insisto, más allá del programa que estés haciendo para subir peso, bajar peso, verte bonita o bonito, no sé, lo importante es que entiendas es que como te veas también es importante cómo te sientas y cómo estés por dentro. Y lo bueno es que Herbalife, aparte de darte ese beneficio de verte bien, sentirte muy bien, también está el beneficio de que internamente y en forma silenciosa está haciendo que tus sistemas funcionen mucho, mucho mejor. Y en este sentido, obviamente, esta combinación es ideal porque fortalece ese sistema inmunitario. Y si esto fuera poco, en realidad un recurso esencial que nos está dando Herbalife en este sentido es el Terma del Herbalife Pro. El Herbalife Pro es un producto fantástico, ¿sí? Para mí, de los últimos que ha aparecido y un golazo, por decirlo de una manera muy simple, ¿sí? Y después del partido de anoche más todavía, pero en realidad el factor de potenciador, de booster, como se lo llama, o de refuerzo inmunológico que genera el Herbalife Pro, me obligan a recomendártelo necesariamente todos los días. Yo todas mis mañanas comienzan con mi té yo lo uso combinado con té, puedo utilizarse combinado con aloe, si querés, como te guste, pero la composición a partir del concentrado de levadura fermentada, la carga que tiene de vitamina C, de vitamina D, de zinc, ese aporte extra, ¿sí? No solamente ayuda a mi microbiota intestinal en su funcionamiento, en función inmunológica, sino que también me logra este equilibrio y refuerzo inmunológico inmunitario que mi cuerpo necesita. Eso básicamente es un poco lo que les quería comentar, eso es básicamente lo que hacemos, transmitir información, transmitirle nuestra experiencia. Puedo hablar de cada uno de estos productos con el entusiasmo y la pasión que me puede generar el hecho de estar tomándolo hace más de 15 años, tanto yo como toda mi familia, y esto hace obviamente que uno termine encantado, no solamente con la idea del producto, sino esta necesidad de compartir y de transmitir estos resultados que hemos tenido desde lo personal y a través del resultado de millones ya de personas en todo el mundo, en 95 países, en donde básicamente Herbalife está presente, transformando la vida de las personas a través de una dinámica que tiene a los coach de bienestar como los actores fundamentales y principales de este milagro sanitario que puede llegar a ser y transformarse esto de ayudar a otros a sentirse mucho mejor, con todos los recursos que la tecnología hoy no puede dar y con el acompañamiento y respaldo de una compañía que te da beneficios y que te da siempre la posibilidad de más y mejor, ¿sí? Esa es la intención que tenemos desde acá, para compartir con vos, la posibilidad de que quieras sumarte a la buena calidad de vida, a pesar tu programa como quieras, sí, con el asesoramiento y la seguridad que te da el tener un coach que va a estar cerca tuyo, asegurándote de que ese resultado sea el que estás buscando, y mucho más.